Hola, espero que este video los encuentre lo mejor posible. Bienvenidos a la clase número 4 de la unidad número 3 de Teoría Constitucional, cátedra a cargo del profesor Eduardo Jiménez. Mi nombre es Agustín Velasco y estamos en el marco de la unidad número 3 de Supremacía Constitucional. La clase anterior, a la cual sugiero que refieran en caso de no haberla visto aún, terminamos explicando que en la reforma del 94 se incorporó el artículo 75, inciso 22, que en su segundo párrafo explica que una serie de instrumentos de derechos humanos, a los cuales se agregan otros luego de la reforma, en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y son complementarios de los derechos y garantías allí receptados. Explicamos en la clase anterior que si bien esto zanjaba una discusión muy importante respecto a la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, lo cierto es que, como bien dice Nino, esto aún merece ser interpretado. Vamos a desgranar esta frase y vamos a tratar de interpretar o ofrecerles a ustedes cuáles son las posibles interpretaciones de cada una de las alocuciones allí incluidas. ¿Qué significa en las condiciones de su vigencia? Esto amerita por lo menos tres interpretaciones. La primera, que por ahí es la más obvia, tiene que ver con que en las condiciones de su vigencia signifique que el tratado o el instrumento internacional haya efectivamente entrado en vigencia en el ámbito internacional. Ustedes sabrán que, o saben que no alcanza con simplemente que los estados firmen un instrumento para que el instrumento automáticamente entre en vigencia, sino que muchas veces se incluyen cláusulas con alguna condición. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos dice que para entrar en vigencia, cuestión que por supuesto ya sucedió, por lo menos 11 estados debían ratificar internamente a ese instrumento, ¿sí? Entonces, esta sería la primera forma de interpretar. Las condiciones de su vigencia significa que el tratado ya debe estar operativo porque, por ejemplo, la cantidad mínima de estados ya lo firmaron. La segunda interpretación de las condiciones de su vigencia es la que entiende que esto tiene que ver con la forma en la cual estos instrumentos son aplicados e interpretados por los organismos internacionales a cargo de su cumplimiento. ¿A qué organismos nos referimos? Bueno, en el sistema interamericano existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, que es la que asegura el cumplimiento o busca asegurar el cumplimiento de todos los instrumentos que forman el sistema interamericano de protección de derechos humanos, entre los cuales se incluye, por supuesto, la Convención Americana de Derechos Humanos. Manil explica que esta interpretación en las condiciones de su vigencia, de acuerdo a la interpretación de los órganos de control, es la que hizo la Corte Suprema Argentina en el caso Giroldi. Pero quizás la más importante de estas formas de entender esta acepción es aquella que dice que en las condiciones de su vigencia tiene que ver con el modo en el cual un instrumento internacional fue aprobado y ratificado por la República Argentina. Es decir, con los alcances de las eventuales reservas o declaraciones interpretativas que puede haber hecho el Estado al momento de la firma o de la ratificación. Ustedes pueden encontrar la explicación sobre qué es una reserva en el artículo 2.1 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Yo en la clase anterior les expliqué que este era como un catálogo de reglas del juego sobre estas relaciones internacionales. Y básicamente una reserva es una declaración unilateral que puede hacer un Estado al momento de firmar o ratificar o adherirse a un tratado para modificar o excluir ciertos efectos jurídicos de alguna norma específica dentro de ese tratado, ¿sí? Y esto, por supuesto, está permitido en los términos del artículo 19 de la Convención de Viena. Y fíjense que esto tiene mucha importancia, esto de las reservas o declaraciones interpretativas. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Cuando se discutió parlamentariamente la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, uno de los temas que se ponían en discusión es cómo esa ley podía afectar o podría estar viciada de inconstitucionalidad en caso de violar la Convención de los Derechos del Niño en los términos de una reserva que había hecho la Argentina, que a mi modo de verlo no es una reserva, sino una declaración interpretativa, pero esto está discutido también, que tenía que ver con el momento en el cual se empieza a considerar niño o persona a un ser vivo, ¿sí? Entonces,
esa discusión afecta a una decisión parlamentaria sobre un tema crucial de la sociedad argentina hoy en día, que es la interrupción voluntaria del embarazo, en los supuestos que por supuesto la ley establecía, el proyecto de ley establecía. Dicho ello, el artículo dice que, 75 inciso 22, que estos instrumentos tienen jerarquía constitucional, y esto por ahí es la parte más importante de toda la clase. ¿Significa esto que forman parte de la Constitución? Bueno, por ahí pueden encontrar que algún autor diga esto. Lo cierto es que vamos a seguir acá a Vidar Campos, que aclara que darles jerarquía constitucional no significa necesariamente incorporarlos a la Constitución textual, ¿sí? Y el argumento para Vidar Campos, el argumento de Vidar Campos para afirmar esto es muy sencillo. Si los instrumentos formaran parte de la Constitución textual, podrían ser modificados a través del poder constituyente derivado, en los términos del artículo 30 de la Constitución. Y como vimos en la clase anterior, la posibilidad de que el derecho interno modifique o derogue al derecho internacional aparece reñido con el derecho de gentes o el derecho internacional, que en general es de fuente consuetudinaria. Jiménez sigue a Vidar Campos y dice que, por supuesto, darle jerarquía constitucional no implica incorporar a estos instrumentos a la Constitución, ¿sí? Los instrumentos, los tratados sobre derechos humanos no integran la Constitución, simplemente tienen su jerarquía y, por supuesto, resultan de aplicación e interpretación obligatoria para todos los poderes políticos y públicos del Estado. Esto de darles jerarquía, ¿significa que además tienen supremacía constitucional estos instrumentos? Bueno, sobre esto hablamos en las primeras clases y la respuesta es que no. La supremacía es un atributo exclusivo de la Constitución Nacional, porque el carácter de supremo se le asigna a cualquier norma que, independientemente de su ubicación jerárquica, tenga por objeto disponer cómo ese orden se va arbitrando o estipulando, ¿sí? Y los instrumentos internacionales, a pesar de estar a la misma jerarquía de la Constitución, no tienen esa facultad de ordenar jerárquicamente el sistema. Por lo tanto, no comparten esta característica de ley suprema con la Constitución, simplemente comparten su jerarquía normativa. El artículo 75, inciso 22, luego explica que estos instrumentos, que en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución. Y acá aparecen algunas preguntas. ¿Existen distinciones jerárquicas entre los distintos bloques de la Constitución? ¿O significa que la parte dogmática tenga una mayor jerarquía que la segunda, que la parte orgánica? Bueno, acá hay que explicar un poco de la historia de esta cláusula, y en realidad el origen de esta frase viene o tiene que ver con la ley de declaración de necesidad de reforma, ¿sí? Que impedía expresamente modificar la parte dogmática. Esto lo vamos a explicar mejor en la unidad número 4, ¿sí? Pero alcanza con decir esto. La ley que permitió la reforma en el 94 le dio a la Convención, una ley dictada por el Congreso por supuesto, le dio a la Convención ciertos parámetros y límites muy acotados quizás de trabajo. Uno de esos límites era que no se podía modificar la primera parte. Entonces los convencionales, al momento de redactar, digamos, la redacción final del artículo, incluyeron esta cuestión de que no se modifica la primera parte. Lo cierto es que no se modifica ni la primera, ni tampoco se implica contradecir algún derecho o garantía u orden institucional de la segunda parte. Si un instrumento violara violara la segunda parte, estaría violando también la primera parte de la Constitución. Entonces, esto es importante entenderlo en un contexto el contexto político e institucional del 94. Esto lo dijo la Corte en el fallo Monjes, ¿sí? Donde habló de una suerte de un juicio de comprobación de los constituyentes para cotejar realmente o verificar o dejar sentado que no implicaba modificar ninguna parte de la Constitución y específicamente su primera parte. ¿Qué pasa con esto de que son complementarios? Bueno, acá hay algunas también interpretaciones diversas. Badeni, por ejemplo, dice que esto significa que son reglamentarios.
los derechos establecidos en la Constitución. Si bien yo no comparto esto, es interesante la lógica con la cual Badeni llega a esta conclusión. Él dice que en realidad todos los derechos están de alguna forma receptados en la Constitución, ya sea o de forma expresa o de forma implícita en los términos del artículo 33. Entonces, ningún instrumento internacional puede crear nuevos derechos, sino que más bien lo que hace es reglamentar aquellos ya receptados. Lo cierto es que desde un punto de vista literal, complementar no quiere decir reglamentar, porque la idea de complementariedad sugiere la existencia de una parte principal y otra parte que no es principal, sino que es accesoria, ¿sí? Entonces, esto es lo que es importante resaltar. Está claro que si uno lee el artículo de forma global, y acá la interpretación, insisto, siempre tiene que ser de forma armónica, tiene que ver con la otra parte del artículo 75, inciso 22. La complementariedad en este caso implica sumar derechos, sumar garantías, que en todo caso tienen que ser interpretados bajo los principios de pro homine y pro debilis que suelen aplicarse en esta materia. A forma de anécdota les cuento que esta frase debe entenderse como complementarios fue incorporada a propuesta de la convencional Elisa Carrió en ese momento, que sugirió esta redacción. Otro convencional que se llamaba García Lema le preguntó cuál era el sentido de este agregado y Carrió lo que dijo es que, de vuelta, implicaba insistir que no se derogaba la parte dogmática de la Constitución y que la palabra complementarios significaba que adicionaba derechos a los ya establecidos, en todo caso en la parte orgánica que era la que no se modificaba, ¿sí? Entonces, esto de complementariedad se trató de trasladar o incluir respecto a la segunda parte de la Constitución, que es la que organiza los poderes del Estado en general.